Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Gracias por elegir estar con nosotros una vez más. Como ustedes saben y hemos mencionado esto, estamos casi en la recta final de esta serie Asuntos de la Iglesia, que está basada en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. La semana pasada hablamos de cómo quisiera que nos recordara la gente después que partamos de este mundo. Y una de las cosas que descubrimos es que Pablo le llama a Timoteo hombre de Dios. Y yo creo que eso es uno de los grandes halagos y reconocimientos que se le podía dar a una persona que ha vivido una vida piadosa delante del Señor. Esta tarde vamos a hablar de una de esas características que puede llevar o lleva a una persona a quizás a ser llamada hombre de Dios. En la Biblia hemos mencionado que son pocas las personas que han sido llamados hombres de Dios. Y uno de esos es Timoteo. Pablo lo llama así, un hombre de Dios. Y la área que vamos a tratar esta tarde es la área de la integridad. ¿Qué quiere decir en realidad completo? Una persona íntegra es una persona que tiene todas las cosas en el orden correcto. Entonces, hoy en día vivimos, ¿verdad?, en los líderes, tanto cristianos como no cristianos. La integridad es una de las cosas que está ausente de la vida práctica. Y esto incluye también a los cristianos, esto incluye también a los pastores, esto incluye a cualquier clérigo. Estamos sucumbiendo ante la presión de la sociedad de que nos pone presión sobre nuestros valores y terminamos o podemos terminar cediendo y comprometiendo nuestros valores como hijos de Dios. Y esa es la parte que vamos a tratar el día de hoy. Una de las cosas interesantes es que podíamos decir que la integridad es la capacidad o cualquier cualidad de ser honesto y tener principios morales sólidos que se nieguen a cambiar. Que se nieguen a cambiar bajo ninguna circunstancia. Y creo que esa es parte de lo que Pablo va a tratar con Timoteo, o por lo menos también para nosotros. Así que la definición de integridad es hacer realmente las cosas correctas, aun cuando nadie nos está mirando. Porque es fácil actuar, es fácil quizás tratar de ser lo correcto cuando la gente nos está mirando. Pero la integridad es algo que se da, se ejemplifica mejor en privado. Y esta es una de las cosas que hoy lidiamos muchísimo. Hoy vivimos, como dije, en una sociedad donde es fácil comprometer estos principios. Es fácil comprometer nuestra integridad. Y se nos modela de esta manera, ¿verdad? Hoy en día, de personas siendo de una manera en público y siendo de una manera en privado. Eso se nota normal, aún en la iglesia del día de hoy. La integridad es una de las áreas sumamente cruciales y fundamentales en el funcionamiento de nuestra vida y nuestro entorno. Cuando falla la integridad, el evangelio sufre. Hablando de cristianos. Cuando falla la integridad, nuestra familia sufre. La sociedad sufre. Y hoy en día tenemos desde los líderes principales en este país, tenemos una falla garrafal y enorme de integridad. Y no digamos también de los cristianos, de los creyentes. Entonces nosotros como creyentes, creo que esta área de la integridad es una de las áreas más fundamentales que usted y yo debemos poner por obra. Porque cuando falla la integridad, se diluye el poder del evangelio que nosotros estamos predicando. Se diluye tu testimonio, se diluye tu carácter cuando hay falta de integridad. Hemos visto muchos que están en Cristo, comprometen su integridad para escapar, por ejemplo, de situaciones. Incluso hay pastores en el día de hoy que
no está tratando de complacer a la gente o para tener contenta a la gente, dejan incluso de predicar las palabras que están escritas en la misma Biblia, simplemente porque se convierten en predicadores que son complacientes a la gente. Y a veces no son íntegros hacia la palabra, no son fieles hacia la palabra y comprometen de alguna forma la palabra. Pablo va a hablar una de las frases que son sumamente fundamentales. Dice a Timoteo, le dice, yo te encargo esto, yo te encargo. Una de las cosas muy importantes, y es una frase muy solemne y muy difícil de mantener en nuestra vida diaria, como llamamos lo que es la integridad. Mantener la integridad bajo presión, bajo fuego, cuando hay presión porque cambies tus valores. Eso es lo que principalmente Pablo está tratando aquí. De que nos mantengamos íntegros, aún a pesar de las consecuencias que eso pueda traer. Y ahí es donde cada uno de nosotros podemos llegar al punto de sucumbir. Así que él le dice, mantener tu integridad aún cuando estés bajo fuego. Y también Pablo va a dar algunas áreas que puedan motivarnos o motivarlos para que podamos seguir siendo, ¿cómo se dice? Mantenernos en integridad. Así que nos da un encargo, nos da un mandamiento y luego nos motiva para que podamos mantener la integridad. Mantener la integridad bajo fuego, vivir con conciencia de la presencia de Dios, que también Cristo va a regresar y que hay una supremacía, hay una soberanía de Dios. Estas son las tres áreas que esta tarde vamos a desglosar prácticamente del pasaje que hoy nos ocupa, que son los versículos 13 al versículo 16 del capítulo 6 de 1 Timoteo. Yo leo el pasaje y dice de esta manera: os encargo delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardéis el mandamiento sin mancha y reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual hará realidad a su tiempo el bienaventurado y único soberano Rey, Rey de reyes, señores y señores, el único que posee la inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el dominio eterno. Eso es lo que habla el pasaje. En primer lugar, digamos que cuando leemos este pasaje, la forma en cómo lo entendemos este pasaje, Pablo está a punto de abordar un asunto bastante serio, y creo que esta es lo que debemos tomar en cuenta, de que la área que va a estar tratando de la integridad es una situación seria, es algo que es importante, y Pablo lo pone de esta manera. Es como decir, mira, Timoteo, lo que te voy a decir es como que Dios mismo es testigo de lo que yo te estoy diciendo. ¿Te imaginas eso? De que Dios sea nuestro testigo de lo que se nos va a comunicar. Significa que eso es sumamente importante, que es crucial, que es fundamental. Dice, ante Dios y ante Jesús, guarda el mandamiento sin mancha ni reproche. Y luego recuerda que debe guardar el mandamiento sin ninguna mancha, de ningún reproche de la sociedad hasta que Jesús regrese. Esto es un desafío extraordinario, porque es fácil no ser íntegro, pero que las consecuencias pueden ser bastante nefastas para nuestra vida. Muchos creen que Pablo le dice a Timoteo, mantén tu integridad personal y realiza la obra del ministerio de una forma intachable. De una forma intachable.
Vive tu vida de integridad, Timoteo, ante Dios, ante la gente, tu vida personal, tu vida de ministerio, tu vida como hijo de Dios. Y en alguna forma, dice, hasta que Jesús regrese. Así que la tarea que iba a enfrentar Timoteo, el desafío que él estaba enfrentando, de por sí estaba enfrentando situaciones, quizás en la iglesia no estaba trabajando porque era una iglesia donde había el problema, como hemos hablado en los mensajes pasados, de falsa doctrina, de cosas ahí. Incluso quizás algunos creen que había forma hasta de querer sobornar a Timoteo para que él se hiciera de la manera de los demás. Porque esa es una de las cosas que pasa en nuestra vida. A veces la presión llega y en vez de no comprometer nuestros valores principales, tratamos de acomodarnos a la forma de la vida de los demás. Cuando Jesús nos llama a que vivamos una vida íntegra. Quiero decir que es más fácil vivir una vida cristiana en público y otra vida en privado. Es muy difícil ser íntegro en lo privado cuando nadie te ve, cuando nadie te está viendo. De alguna forma es más difícil de ser íntegros. Pero ahí es donde está el desafío. La integridad se construye en secreto y se manifiesta cuando estamos en público. Voy a repetir esto porque es fundamental. La integridad se construye en secreto cuando nadie te ve y se manifiesta cuando estamos en público. ¿Me entiendes? Lo hacemos en secreto. Lo que hacemos en secreto se va a notar en público. Se va a notar, aunque usted no lo quiera, se va a notar lo que hacemos en público. En secreto se va a notar lo que hacemos cuando lo hacemos en público. Va a salir. Y esa es la parte de la cual Pablo está tratando aquí. Entonces, lo que Pablo hace a continuación es recordarle a Timoteo y motivarlo sobre lo que se debería ser una persona íntegra, porque deberíamos ser personas. ¿Por qué deberíamos entonces ser personas íntegras? Es la gran pregunta. ¿Por qué? Yo creo que, como dije hace un momentito, cuando uno deja de ser íntegro en las áreas importantes en la vida, en toda nuestra vida, el poder del evangelio se va diluyendo. Hay menos credibilidad. Sufre la obra de Dios. Porque la gente no va a ver el evangelio en sí, sino va a ver que el portador del evangelio es una persona deshonesta. Una persona que falla en sus valores morales y espirituales. Pero hay una cosa importante que Pablo le dice a Timoteo. En realidad nosotros nunca podemos escapar de la presencia de Dios. Nunca. No hay nadie arriba ni abajo del Señor. Y esa es una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo. Necesitamos recordar que Dios está donde quiera que vayas. En lo secreto y en lo público, Dios está ahí y Dios nos está mirando. Dios está siempre porque no podemos escapar de su presencia. Usted puede escapar de la vista del pastor o de los hermanos de la iglesia, pero de Dios no se escapa. Por eso es que hacemos énfasis que la integridad se construye en lo secreto. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual yo debo de ser una persona íntegra? Primero, porque Dios es omnisciente. Dios está en todo, omnipresente, perdón. Dios está en todo lugar. Y también es omnisciente. Lo sabe todo. Entonces, tomando en cuenta de que Dios está sobre todo y Él me está viendo en todo momento, es una motivación para que yo pueda hacer las cosas correctas, las cosas justas, las cosas y ser una persona de integridad, sabiendo que Él me está viendo. Y es lo más importante. Ahora quiero decir algo importante en este aspecto.
Dios no está ahí como un anciano con un garrote simplemente listo para pegarte cuando haces algo que no está bien. Yo creo que Dios siempre lo va a motivar, nos da la fortaleza, nos va a dar la guianza de su Espíritu Santo, nos da de su gracia para poder vencer situaciones. Entonces, Dios no es que su omnipresencia no quiere decir de que Él está simplemente buscando a ver qué es lo malo que haces para darte castigo. Dicen hoy. No, yo creo que Dios está en el proceso con nosotros. Su omnipresencia es real y a Timoteo le dice, tú estás bajo la presencia de Dios. La omnipresencia de Dios está en todo lugar con nosotros. Que Dios es real, que eso también significa que Dios es real, que Dios es el autor de nuestra vida, que es el autor de todo lo que somos. Por eso dice que Él es todopoderoso y Él está en todo lugar con nosotros. Pero también es cierto para nosotros que Dios fue incluso el creador de nosotros. Es el creador suyo y es el creador mío. Por eso es importante saber que Él es omnipresente. Otra cosa que Pablo menciona aquí, y este es otra de esos aspectos de motivación, es el hecho de que tener conciencia de que Cristo va a regresar. Es ser consciente de ese hecho. Miren, yo he escuchado gente decir, bueno, se ha predicado este mensaje de hace más de 2000 años, siguen hablando de lo mismo, que Cristo viene pronto, e incluso Pablo, Pedro, todos esos personajes de los primeros cristianos, ellos creían que Jesús iba a regresar en esa época. Es más, ellos pensaban que él iba a regresar después, a los 40 o 50 días después de su ascensión. Pero la cuestión es que esta es una realidad, esta es una verdad. Para Dios, Dios es el que está en control de las fechas y del calendario. Y nadie está sobre él, sobre ese aspecto. Obviamente dice que habrán señales y toda esta cuestión. Algunos incluso en el día de hoy están diciendo de que lo que está pasando en el Medio Oriente ahorita es una de las señales de que Cristo regresa pronto. Bueno, la Biblia habla que habrá guerra, rumores de guerra, habrá esto, calamidades aquí y allá. Bueno, estos son simplemente principios solamente de dolores, pero en realidad nadie sabe cuándo Cristo va a regresar, excepto el Padre. Ni Jesús dijo, ni yo sé cuándo Él va a venir. Entonces, va a regresar. Entonces, el punto principal es de que Jesús va a regresar. Y allí es donde está la motivación, sabiendo de que es Jesús, así como prometió que en las Escrituras fue prometido que iba a nacer y prometió que iba a morir, fue prometido que iba a morir y así sucedió. También ha sido prometido que va a regresar. Por lo tanto, me motiva el hecho de convertirme en una persona íntegra, una persona real, una persona piadosa delante del Señor, sabiendo que pronto vendrá ese día. Ya sea que tú y yo nos vayamos o que Él venga, pero hay que esperarlo. Y Dios quiere que usted y yo seamos personas de integridad. Ahora, hay otra cosa importante. Es que la tercera motivación aquí que hace es de decirle a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Es más, su segunda venida es por eso, es porque Él es soberano. Aún el apóstol Pedro decía, algunos se preguntan por qué retarda el Señor su segunda venida, y Pedro daba una explicación, quizás guiado por el Espíritu Santo. En ese momento decía, bueno, la razón por la cual Jesucristo no regresa todavía es porque no quiere que nadie se pierda. Pero aún todo eso, los tiempos, tu vida, mi vida, la vida de todos, está bajo la soberanía de Dios. Él hace y deshace. Porque nadie está, decía el salmista,
arriba de Él ni abajo de Él, porque Él es soberano. Y cuando yo pienso en esa soberanía, es importante entender que Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, lo sabe todo, nos ha bendecido más allá de nuestra vida, nos ha bendecido de una forma inimaginable, descabellada, podemos decir, la forma en que Él se ha dignado de nosotros, nos ha bendecido porque Él sigue siendo un Dios grande y lo reconocen como el Señor de señores y el Rey de reyes, y ese es el Dios que vamos a estar esperando. Ese es el Dios al cual servimos. Y en ese poder de soberanía, en ese poder de Dios y en su soberanía, Él puede hacer las cosas que Él quiera aún a pesar de lo que yo quiero. A veces nosotros los predicadores tratamos de formar los mensajes y ponerles la explicación y la forma práctica, haciendo una estructura de lo que queremos que pase en las vidas de las personas. Pero déjame decir una cosa. John Piper dice, solamente tienes que predicar del gran amor, de la gran misericordia, del gran amor de Dios. Y ese mismo poder de Dios va a afectar la vida de los demás positivamente, obviamente, positivamente. La va a afectar. Solamente con que se enseñe y se declare, se predique la palabra, el poderío de la palabra de Dios, puede cambiar todo. John Piper, este predicador famoso en Estados Unidos, dice que en una ocasión él, usando el versículo ese de Isaías capítulo 6, donde habla del llamamiento de Isaías y toda esa parte, él decidió una mañana, predicando ese pasaje, no darle la aplicación a la gente, simplemente expresar y predicar acerca de ese Dios poderoso, santo y digno. Y ahí entre medio de la congregación había una pareja que en ese momento se había dado cuenta de que uno de sus hijos estaba siendo abusado sexualmente por alguien. Y ellos escucharon este mensaje acerca del poder de Dios y de todo eso. Y pasaron los meses y esta pareja pudo regresar al templo y estas fueron las palabras que le dijeron al pastor. Pastor, ¿sabe lo que ha ayudado a superar lo que nosotros estábamos pasando con nuestro hijo? Dice él, es simplemente la visión de la grandeza de la santidad de Dios. Es la que nos ha hecho superar. El poder ver, el poder visualizar esa santidad, ese poder de Dios es el que nos ha mantenido y nos ha ayudado a sobrepasar esta situación difícil. Entonces, el Dios que le servimos es todopoderoso. En la Biblia nos habla muchísimo de eso. La integridad en nuestro mundo actual implica corruptibilidad o corrupción moral, corrupción. Aún los creyentes deben ser aquellos que no pueden ser sobornados ni transgredidos porque servimos a Dios antes que a los hombres. El cristiano no puede o no debe de ser sobornado para poder salirnos por la parte fácil de la vida. En la Biblia habla mucho de eso. Por ejemplo, en Colosenses y Hechos habla de que debemos de ser personas que cumplen la palabra. En Mateo y en Santiago debemos de amar a quienes nos rodean, tanto de palabra como de obra, dice la palabra. En Primera de Juan y Santiago y Efesios estamos llamados a creer en Dios y por lo tanto a seguirlo en todos nuestros caminos. En Juan nos muestra que nuestras vidas deben alinearse con nuestra creencia en Dios y demostrar
la confianza en que sus caminos son los mejores, porque Él es soberano. Y estos tres aspectos que hemos mencionado, de que Dios está en todo lugar, de que Dios es soberano y de que Dios Jesucristo va a regresar, son las claves para motivarnos a nosotros a ser íntegros, a ser íntegros. Porque el propósito de la integridad obviamente es para agradar al Señor, y obviamente que cuando hay integridad, tu mensaje y mi mensaje, lo que digo y lo que dices, tiene sentido, tiene valor, tienes autoridad moral para hablar del mensaje del Evangelio cuando eres una persona íntegra. Así que espero que esto le ayude, porque va a beneficiar tu vida, la vida de los tuyos y la vida de los que te rodean, la vida de la iglesia, cuando hay integridad en cada creyente, en cada hijo de Dios. Y Dios nos motiva a hacerlo. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Amén.